Muy buenos cojáis una vez más al canal del Dojo del Barista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en el mazo de los Springan. Y es que, bueno, es la segunda o tercera vez que intento grabar el vídeo, espero que en esta salga bien. Pero bueno, es un mazo muy interesante que he estado testeando, me ha gustado mucho. Lo he hecho en físico porque la verdad es que tenía todas las cartas y bueno, así pues también lo juego y tal. Y la verdad es un mazo muy divertido. Le han sacado varios soportes, salió soporte en Lightning Overdrive y no lo traje en su momento porque sabía que venía una carta trampa más en este Dawn of Majesty, por lo cual pues bueno, ahora que ya tenemos esa carta en Dawn of Majesty, ya sí que tenemos la actualización del deck. Y la verdad es que es una build muy interesante, ya lo veréis ahora que sí que es cierto que le he metido un par de engines que creo que a más de uno os puede gustar. El mazo pues lo hemos enfocado un poquito en la invocación de rango 8, lo veremos después, y de jugar un poco con los niveles 8, aunque sí que es cierto que hay un pequeño cambio que a lo mejor sí que podéis hacer, ahí ya a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar con la build, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace en Premium por si queréis apoyar el canal económicamente, y el botón de unirse al lado de suscripción que cumple con la misma función. Recordaros también que si os hacéis Chunin o superior, vuestras peticiones aparecerán en la votación semanal y que por el mero precio de 1,99, que es el rango de Genin, el rango mínimo, podéis ver los vídeos un día antes y podéis ver también los combo tutoriales. Intentaré traeros un combo tutorial de los Springan porque me parece muy interesante esta build. También recordaros que tenéis abajo el número de WhatsApp del Dojo para el Dojo Podcast que hacemos todos los domingos, que me mandéis consultas, audios y preguntas. Con esto no mucho más, vamos a ver la build de los Springans. Primero, como siempre, vamos a empezar con el main deck. En el main deck pues vamos a llevar bastantes cosas. De primeras vamos a llevar doble del Capitán Sargas de los Springans. Una carta chulísima, además uno de los monstruos que más me gustan del arquetipo. Muy útil, vamos a llevar solo dos porque no es tan necesario, pero es bastante bueno. Es un control en campo, ya que en el turno el oponente nos permite destruir y bueno, es un nivel 8 que no está mal. El efecto que tiene genérico, que tienen todos los Springans, es que mientras esté en la mano, campo, cementerio, podemos equiparlo a un Springan como material. Entonces está bastante bien, porque a un Steed obviamente, porque esto funcionará, ya veremos, con el campo, porque el campo nos invoca a los Steed directamente. Y luego tiene otro efecto también muy interesante cuando está equipado como material, y es que el monstruo Steed gana 500 de ataque. Por lo cual pues no está mal porque vamos a darles un pequeño buff a nuestros monstruos para poder hacer un OTK. Luego el otro efecto es muy interesante, y es que durante el turno del oponente, como efecto rápido, podemos quitar un material de un monstruo Exceed para seleccionar una carta del oponente control y destruirla, por lo cual está bastante bien. Esto solo lo podemos hacer en el turno del oponente, ¿vale? Esto está guay porque hay algunas cartas que ya veremos que nos pueden invocar en el turno del oponente este Sargas, lo bajamos en defensa y tenemos esa destrucción. Entonces es bastante útil, la verdad. Llevaremos después doble del Spriggan's Branga. Branga está también bastante bien, otro nivel 8 del mazo. Y este nos interesa sobre todo tenerlo en cementerio. Tiene el efecto genérico este también de equiparse, pero estando en cementerio lo podemos desterrar junto con otro Springan para buscarnos una carta Springan. Lo cual implica que podemos buscarnos monstruos, podemos buscarnos mágicas y podemos buscarnos trampas. Entonces está bastante bien porque nos permite buscarnos prácticamente lo que queramos. El hecho de desterrar es un poco problemático dentro del mazo, en tanto en cuanto Springan no tiene nada para recuperar destierro. Pero dentro de esta build en concreto, como ya os digo, vamos a llevar un engine un poquito interesante. Eso no es un problema porque podemos recuperar esto y lo que desternemos. Lo veréis después. Después vamos a llevar triple del Springans Rookie. Rookie está bastante bien, una de las invocaciones normales del mazo. Básicamente tiene ese efecto también de añadirse como material, pero cuando es invocado normal o especial podemos seleccionar un Springan en el cementerio y añadirlo a mano. Muy interesante. Es un efecto muy bueno que vamos a utilizar sobre todo con el Brothers. Brothers nos interesa mandarlo del deck al cementerio, de la mano al cementerio. Entonces cuando ya lo hayamos gastado, con el Rookie podemos recuperarlo. Así en el siguiente turno podemos descartarlo de nuevo y activar su efecto. Entonces es una carta bastante interesante. Aparte, nivel 4, lo cual no está mal, porque lo utilizaremos para hacer Exceed y no es poca broma, para invocarnos al Keynote de Feralimps. ¿Por qué? Porque con esta carta luego podemos acceder a la Serpiente de Golgonda. Entonces está bastante bien. Después vamos a llevar triple del Spriggan's Brothers, nuevo soporte que recibió en Lightning Overdrive y la verdad una carta impresionante. Es muy buena esta carta dentro del deck. Es un Monster Reborn, lo cual lo hace muy útil. Si es mandado de la mano o del deck al cementerio, podemos seleccionar un monstruo Springan en el cementerio, excepto un hermanos, e invocarlo de modo especial en defensa. Esto está muy bien porque es cualquier tipo de Springan independientemente de nivel y demás, entonces podemos incluso invocarnos al Sargas. Entonces está bastante guay porque te lo bajas en defensa y ya tienes ese control ahí adicional. Bastante interesante. Tenemos muchas maneras de mandarlo de la mano al cementerio o del deck al cementerio. El engine que veremos después es una de ellas. Pero luego también tenemos, por ejemplo, el Mar de Arena de Golgonda, que en su efecto tenemos que mandar una carta de la mano al cementerio, una carta Spriggan, para invocar uno de los Steed. Entonces vamos a mandar el Brothers y tenemos ese Monster Reborn. Así que está bastante bien. Luego tiene el otro efecto de acoplarlo a un Steed como material cuando esté en campo, mano o cementerio. Por último, el último Springan que vamos a llevar, doble del Springan Pedor. Esta carta, pese al nombre gracioso que tiene,
es el torpedo del arquetipo. Y básicamente se puede jugar a 1 o se puede jugar a más copias. Yo a 3 no lo llevaría y a 1 tampoco. Me parece que a 2 está perfectamente equilibrado. Es otro Monster Reborn que tiene arquetipo. También tiene ese efecto de equiparse como material y tal. Pero el efecto de Monster Reborn lo que hace es que podemos tributar al propio Pedor para invocarnos un Springan desde el cementerio. Está también bastante bien porque al igual que el Brothers puedes invocarte cualquier Springan, entonces está bastante guay. El problema es que no te está aportando más cuerpos en campo, o sea, realmente estás intercambiando uno por otro, cosa que el Hermanos no lo hace. El Hermanos sí que te genera un material en campo sin perder nada en campo. Pero sí que es cierto que esto está muy bien, porque tú lo que puedes hacer es, con el Springans Brothers, invocarte el Pedor, con el Pedor te haces el efecto de tributo y te puedes invocar al propio Brothers o te puedes invocar, por ejemplo, al Rookie, y con el Rookie pues recuperas el Brothers. Entonces es una manera de tener ese ciclo y tal para poder luego hacer cosas. No es el mejor de los Springans, pero como ya os digo, sí que es bastante útil. Por último, de última carta del arquetipo Springan, vamos a llevar uno del Soberano Supremo Serpiente de Golgonda. Bastante bueno, es una carta que la verdad me he planteado llevar a 2, ¿vale? Se puede jugar a 2 perfectamente y sigue siendo muy interesante llevarla a 2. Si queréis llevarla a 2 ya os comentaré luego el cambio que tenéis que hacer, pero es un cambio muy pequeño. Muy buena esta carta, es buscable dentro del mazo gracias al Keynote de Feralims, nivel 8. Vamos a poder reciclarla, entonces está bastante guay. El efecto que tiene es que si el mar de... Bueno, si un campo, realmente, una carta de campo está en el campo, la puedes invocar desde la mano o desde el cementerio, entonces está bastante bien porque encima tiene recover. Si aparte el mar de arena de Golgonda está en campo es un 3000, lo cual está muy bien para finalizar ataques, así que bastante útil. Y si te van a destruir un campo de Golgonda, o sea el desierto, puedes desterrar cualquier Springan del cementerio en su lugar, entonces te aporta una defensa. Bastante buena la carta, la verdad, me gusta mucho. Como ya os digo, se puede llegar a jugar a 2 sin problemas. Llevaremos después del engine que os comento de primeras un Maquinaria Citadel. Vamos a llevar un engine de Machina y funciona muy bien dentro del mazo. El engine, pues primero vamos a llevar un Ciudadela, que va a ser uno de los 2 nombres que vamos a necesitar para añadirnos. Aparte, estando en cementerio es bastante bueno, se puede reinvocar si un monstruo de tierra se destruye, entonces está bastante bien, sí que es cierto que llevamos poquitos, pero se puede hacer. Y es un material de descarte también bastante útil. Y después llevaremos triple del cañón Maquinaria. Y este, Dios mío, este es buenísimo. Hay gente que prefiere jugar el de nivel 7, por el hecho de que su invocación es relativamente más sencilla hasta cierto punto, pero a mí me parece este mucho mejor. Para empezar, porque estamos enfocando el mazo a rango 8, ¿vale? Entonces este es nivel 8, así que podemos hacer Steed mucho más fácilmente. Para continuar, sí que es cierto que este primero tiene que ser invocado especial desde la mano, pero en el momento que ya sea invocado especial desde la mano podemos invocarlo con cartas del arquetipo Springan, que es el intermediador Springan, que es lo que nos va a interesar realmente jugar para el nivel 8, que es la carta nueva saliendo, uno Majesty. Y luego, es que es muy buena esta carta, funciona muy bien. Para empezar, el efecto que tiene es que no puede ser invocado normal ni colocado, tiene que ser invocado de modo especial primero desde la mano, mandando al cementerio desde la mano uno más monstruos de tipo máquina, y gana 800 de ataque por cada monstruo mandado al cementerio para esta invocación especial. Generalmente te vas a buscar estos dos, el Citadel y el cañón, y puedes mandar el propio Citadel, ¿vale? Entonces ya está. Pero con el cañón está muy bien, porque te puedes mandar, por ejemplo, al Springans Brothers y te va a activar efecto. Entonces está bastante guay. La cosa encima que tiene, que es lo bueno, es que si necesitas hacer un OTK, puedes bajarte esto descartando todos los Springans que tengas en mano. ¿Por qué? Porque no los estás malgastando. Porque esos Springans, si luego te bajas algún Exceed, los puedes equipar desde el cementerio como materiales. Entonces está bastante bien precisamente por ello. Entonces es una carta muy versátil que me parece que dentro del mazo funciona muy bien. Y por último vamos a llevar triple de la Ash Blossom and Jojo's Spring como hand trap, simplemente pues bueno, para controlar un poquito más. En este no he metido la ultra, he metido la común, porque bueno, todos los Springans son en común, entonces hay que empatizar un poquito con ellos. Y nada más, este sería el apartado de monstruos de lo que sería el mazo de Springan. Vamos a ver ahora lo que sería el apartado de mágicas y trampas. En mágicas y trampas tenemos de primeras triple del Mar de Arena de Golgonda. Muy buena esta carta, el campo y muy necesaria realmente. Básicamente esto lo que nos permite es invocarnos un Steed mandando una carta Springan de la mano al cementerio. Lo invocamos sin materiales, obviamente, y luego pues le equipamos los Springan como materiales. Bastante útil. Aparte, todos los monstruos Exceed Springan en el campo ganan 1000 de ataque, lo cual no está mal. Y si un monstruo Exceed abandona el campo, podemos seleccionar un monstruo de oponente control y no puede atacar por el resto del turno. Entonces no está mal del todo. Es una carta bastante buena. Después vamos a llevar, para buscarla, obviamente, porque es una carta de campo muy necesaria, de primeras triple Vigilancia de Springans. Esta carta es ridícula, es muy útil. Para empezar, porque es una terraformación, entonces está bastante bien porque puedes acceder al desierto de Golgonda.
Para continuar, porque si ya tienes el desierto, es un refuerzo del ejército para Springans, lo cual pues también está ridículamente genial. El efecto que tiene, te añades a tu mano un gran mar de arena de Golgonda en el deck. Si el gran mar de arena de Golgonda está en la zona del campo, puedes activar el siguiente efecto en su lugar. Y es que te puedes añadir a tu mano desde el deck un monstruo Springan y después mandas al cementerio un monstruo Springan. Esto acelera muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer generalmente es, teniendo ya el desierto, o sea, si no, te lo buscas y ya está. Pero vamos, si ya tienes esto en campo, activas el segundo efecto. Entonces te añades del deck a la mano el Brothers y mandas del deck al cementerio, por ejemplo, dependiendo de lo que quieras invocarte, el Branga, o el Rookie, o el Pedor. Entonces lo que haces es, activas el efecto del desierto, descartas el Brothers para invocarte el Exceed. Y luego te invocas con el Brothers el otro que tengas en cementerio. Y luego le metes los materiales. Entonces es que está muy muy bien. Es una carta que ya os digo que está pepinísima dentro del mazo. Y por último vamos a llevar de Springans triple del botín Springans, en lo que sería el apartado de cartas mágicas. Otra carta también muy buena. Estamos llevando la 3 porque es otra terraformación para buscarnos el mar de arena de Golgonda. Básicamente, si el primer efecto que tiene es un efecto de control bastante interesante. Si un monstruo Exceed boca arriba que controlemos deja el campo por el efecto de una carta, seleccionamos un monstruo de efecto que controla al adversario y en ese turno ningún jugador puede activar los efectos de ese monstruo de efecto en el campo. Además, podemos mandar al cementerio esta carta boca arriba para activar un gran mar de arena de Golgonda directamente desde el deck o cementerio. Y solo podemos activar cada efecto del botín una vez por turno. Es un efecto muy interesante porque es una terraformación que encima te activa directamente o si no es un recover. Tú lo que vas a hacer generalmente es activarla, mandarla al cementerio y plantarte el desierto de Golgonda. Luego ya te juegas el Springans Watch, entonces está bastante bien la vigilancia. Después vamos a llevar para el Engine de Maquina triple de la redistribución de maquinaria. Muy buena esta carta, es muy interesante. Y es que, realmente, os lo aseguro, el Engine Máquina funciona dentro del mazo de Springan a la perfección. El efecto que tiene es que podemos activar uno de los dos efectos, pero realmente vamos a activar solo el primero. Descartar una carta para añadir dos monstruos maquinaria del deck a la mano con nombres diferentes entre sí. Entonces, esto está genial porque generalmente, obviamente, los dos únicos targets que vamos a llevar van a ser Ciudadela y el cañón. Te vas a añadir los dos, entonces ya tienes el cañón para invocar y tal, puedes descartar la propia Ciudadela y tal. Incluso puedes descartar la propia Ciudadela para algunos otros efectos, o sea que no está mal. Pero además también está muy bien por el hecho de descartar, porque descartas una carta. Entonces te puedes descartar, por ejemplo, el Springans Brothers, o te puedes descartar cualquier carta Springans para tenerla en cementerio. Entonces luego lo puedes equipar como material y tal. Entonces es una carta muy interesante. Por último, vamos a llevar un Foolish Burial para tirar del deck al cementerio. Sobre todo es muy bueno tanto con el Brothers, porque te activa efecto, como cualquier material. Puedes mandar, por ejemplo, Branga para desterrar y buscar, o puedes mandar, por ejemplo, la Serpiente de Golgonda para luego invocarla, o cualquier Springans que vayas a invocar después con el Brothers. Entonces está bastante bien. Y vamos a llevar también un Monster Reborn, simplemente para invocar desde el cementerio, sobre todo muy bueno con Sargas. Por último, el apartado de cartas trampa, vamos a llevar triple intermediador Springans. Esta carta es la nueva que ha salido en No Majesty, es por la que he retrasado la build de los Springans, pero la verdad es que es muy buena. El efecto que tiene es interesantísimo, y es por lo que estamos jugando la build ahora enfocada a rango 8 y estamos jugando los Machina. Si queréis jugar doble de la serpiente, aquí es el cambio que os comentaba. Yo llevaría doble de Springans y llevaría una serpiente más, ¿vale? O sea, llevaría esto y otra serpiente y doble del Springans intermediador. Pero si no, pues triple y uno, que también va bastante bien. ¿Qué hace esta carta? Pues tiene un control muy interesante, nos potencia el control de esas cartas como el botín y el campo, y además, encima, es un Monster Reborn a niveles 8. El efecto que tiene es que cuando el adversario activa una carta o un efecto, podemos devolver al deck extra un monstruo Exceed Springan que controlemos y después aplicar uno de los siguientes efectos. Negar ese efecto activado o invocarnos de modo especial un monstruo de nivel 8 desde el cementerio. Casi el 100% de las veces te vas a hacer el efecto de Monster Reborn. Sobre todo porque es muy interesante, por ejemplo con la serpiente, porque así ya si tienes el campo puedes defenderlo. O si no también con Sargas, te lo bajas en defensa y tienes esa destrucción. Entonces está bastante guay, muy interesante. Si no, tienes una negación de gratis, que también está bastante bien. El otro efecto es que si un monstruo Exceed boca arriba que controlemos deja el campo por el efecto de una carta, podemos hacer que todos los monstruos que controle el adversario en ese momento pierdan 1000 de ataque hasta el final del turno, aun si esta carta deja el campo. Este efecto está genial, porque los propios Exceed de Springan se van a desterrar por su propio efecto. Entonces, ala, 1000 menos de ataque para todos los monstruos en campo. Muy bueno con cartas como por ejemplo Dragón, porque esto no selecciona. Entonces está bastante bien. Llevaremos después uno del estallido Springans, bastante bueno. Si controlamos un monstruo Springan, elegimos un monstruo en la zona principal del oponente. Y básicamente ese monstruo no puede atacar y tiene efectos negados. Si no hay monstruo en esa zona no puede ser utilizada. Entonces está bastante bien. No es excesivamente buena, pero una copia no está mal del todo. Y después vamos a llevar doble del maquinaria a toda marcha. Bastante buena. Esta carta es la que os digo
que dentro del mazo, para el problema del destierro, viene perfecta. El efecto que tiene es, seleccionamos un monstruo máquina que controlemos, invocamos de modo especial desde la mano del deck un monstruo maquinaria con nombre diferente, y si lo hacemos destruimos ese monstruo seleccionado. Esto lo solemos utilizar casi el 100% de las veces con el Citadel, porque el Citadel no lo vamos a poder bajar muy fácilmente por su propio efecto dentro del mazo, porque los Springans son de fuego. Es la única pega que tiene. Entonces, con esto lo podemos invocar. También es muy bueno porque el hecho de destruir un monstruo máquina con los Springans no es problema. De nuevo, los vas a tener en el cementerio y los equipas de material, entonces los vas a aprovechar. Pero lo interesante es el otro efecto, y es que podemos desterrar esta carta de nuestro cementerio y después seleccionar 3 de nuestros monstruos máquina que están desterrados y o en el cementerio, barajarlos dentro del deck y después robar una carta. Por lo cual, poder de robo, pero es monstruos de máquina, por lo cual podemos también tarjetear los propios Springans desterrados por el efecto de Branga y recuperarlos. Así que está muy bien esta carta, es muy interesante. Y esto sería lo referente al apartado de cartas trampa y mágicas del mazo y al main deck. Vamos a ver ahora el extra. En el extra, pues bueno, vamos a llevar bastantes cosas interesantes. De primeras vamos a llevar triple del barco Springans Ball Explorador. Indispensable y obviamente pues es el monstruo principal, el postmonster principal que tienen los Springans en el extra deck. Muy bueno. Te pide 2 o más monstruos de nivel 8. Lo vas a bajar generalmente con el campo. Pero sí que es cierto que en este mazo vamos a hacer rango 8 con él. Entonces también podemos invocarlo por Extit, con el Machina y demás. Entonces está bastante bien. Como ya sabéis, lo vas a forrar de materiales hasta el culo y luego lo que vas a hacer es quitar todos esos materiales para bombardear el campo del oponente y dejarle sin nada. Entonces está bastante bien. Llevaremos después también triple del Springans Fiesteros. Este es el nuevo monstruo que salió también en Lightning Overdrive, muy buen soporte y la verdad es que es un motor buenísimo. Te pide 2 monstruos de nivel 4, lo vas a poder bajar con el campo o por Extit, depende un poquito de lo que vayas a hacer. Hay veces que lo bajas con el campo y ya está. Cuando es invocado, de modo especial, desde el extra deck, por lo cual pues por Extit o el campo de Golgonda, lo que hace es que puedes mandar al cementerio un monstruo Springan en el deck. Entonces es un Foolish Burial que no viene nada mal, porque el Brothers ya te activa efecto y si no, mandas cualquier material para Brothers. Aparte, durante la main phase o la battle phase del adversario, como efecto rápido podemos desterrar esta carta hasta la end phase. Y además, si la hemos desterrado con 2 o más materiales Steed, también podemos mandar al cementerio un monstruo de fusión de nuestro deck extra que del liste ha caído de Albaz como material. Y solo podemos utilizar este efecto del fiestero una vez por turno. Entonces, ¿qué vamos a mandar? Sprint. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos en turno del oponente. Nos mandamos el sprint. En la end phase de ese turno, con sprint nos podemos añadir o invocar un monstruo Springan. Entonces te vas a invocar al Sargas directamente desde el deck, en defensa, y como es el turno del oponente, triggereas el efecto de Sargas y rompes. Entonces la verdad es que está muy bien. Una carta muy interesante. Después, dado que es un mazo de Extit, obviamente vamos a llevar el Zeus. Es muy caro, lo sé, pero bueno, es que es muy bueno. Tened en cuenta que ahora mismo pues te bajas cualquiera de ellos y vas a pegar con estos. Además es que es muy interesante porque tú puedes, por ejemplo, te bajas el barco, gastas todos los materiales del barco para romper. Le metes simplemente un material, por ejemplo, este Sargas desde el cementerio, ya tienes los 2 materiales y has pegado con él, te bajas encima el Zeus y ya tienes Zeus con 2 materiales. Entonces está bastante bien porque es que realmente hacer ese Zeus es muy fácil dentro de este mazo y encima tenerlo con los materiales necesarios es muy fácil porque este mazo se basa en controlar los materiales de los Steed que tienes, ¿no? Como es artillería, entonces viene muy bien. Si no tenéis Zeus, pues podéis meter cualquier otra cosa, no os preocupéis. Después vamos a llevar uno del Dinkirsu, bastante bueno simplemente como control adicional para quitarnos cosas como por ejemplo el dichoso dragón, entonces está bastante bien. Y después vamos a llevar un engine de OTK. ¿Por qué? Pues porque el mazo lo puede hacer muy fácilmente y con esto ya matamos al oponente de un golpe. Número 97 Dragluvion, el número 38 Hope y el número 100 Dragon Numeron. Bien, esto lo podemos bajar en primer turno si necesitamos control de mágicas, pero casi nunca lo haces. ¿Qué vas a hacer? Te invocas esto, quitas material, te invocas esto con esto debajo y pegas con esto. Concretamente, este engine dentro del mazo es muy interesante. ¿Por qué? Porque el Numeron gana ataque en base al rango total de los monstruos que tengas en campo. Y tanto el Fiestero como el barco se pueden estar desterrando y vuelven al campo en el siguiente turno. Entonces, si tienes sobre todo el barco que ha hecho ese efecto, está genial. Porque vas a darle 8 rangos más para ese ataque. Entonces, está muy bien. Es una carta que la verdad dentro de este mazo funciona mucho mejor este engine, la verdad, que de otros. Y después vamos a llevar un Keynote de Feralims. Simplemente lo vamos a hacer con los niveles 4 y nos va a servir para añadirnos a la serpiente de Golgonda. Entonces pues con eso ya la tenemos buscada y podemos hacer un poquito lo que queramos. Por último, de últimas cartas del extra, vamos a llevar triple del Sprint. Obviamente obligatorio e indispensable. Como ya habéis visto, lo vamos a mandar al cementerio con Fiestero y nos va a buscar los Springan o invocarnos los Springan. No tiene mucho más. No es una carta que sea necesario llevar a 3. No sueles mandar las 3 muchas veces.
pero bueno, al final me sobraban huecos y lo he querido meter. Si queréis jugar cualquier otra cosa, o por ejemplo el Zeus lo podéis sustituir por un Vespenato, que no está mal. Y luego si queréis jugar cualquier otra cosa, pues podéis meter cualquier otra cosa. Sobre todo meted Steve porque es lo que mejor funciona con el mazo. Y nada más, este sería el mazo de los Springan y el extra deck de los Springan. El mazo, muy divertido, como ya os comento, es un mazo que a mí me gusta mucho, lo he estado jugando, me ha resultado muy divertido, competitivamente hablando pues no es lo mejor, ni mucho menos, ya lo sabéis, pero es un mazo muy divertido y la verdad es que el Engine Maquinaria le viene genial, a mí me ha gustado mucho jugarlo con ese Engine, os animo a que lo probéis porque le viene de fábula. Y nada más chicos, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dale like, suscribiros al canal si estáis suscritos, compartidlo, recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck y jugar directamente en Yu-Gi-Oh! Pro. Recordad también que abajo en la descripción tendréis el enlace a miembros premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de unirse al de suscripción que cumple con la misma función. Recordaros que si os hacéis Chunin o superior, vuestras peticiones aparecerán en la votación semanal. Y recordaros también que si además cogéis el rango de Genin, que es el inferior, 1,99, podéis disfrutar de los vídeos del día siguiente y podéis también ver los combo tutoriales, que voy a intentar traeros uno de Springan porque me parece un combo muy interesante. Por último, recordaros que tenéis abajo el número de WhatsApp para el Dojo Podcast que hacemos todos los domingos, para que mandéis consultas, audios y preguntas. Y recordaros que nos sigáis en redes sociales, en Twitter para enteraros de cuando subo vídeos, de noticias y de los sorteos, y en Instagram para sorteos y conocer los archivos del dojo. Mi colección de arquetipos del que subo una carta diaria. Con esto no mucho más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.